Nuevamente por acá, estimados aprendices SENA, les habla Luciano Arizmendi. Este es el video número 2 de la cadena de abastecimiento o logística integral. En el video número 1 hablamos sobre las generalidades de la logística integral, y en este video vamos a hablar sobre la planeación y la organización de la logística integral. Recordemos que esta logística comprende la logística del aprovisionamiento, que va entre el proveedor y la planta de producción, la logística de la distribución, que va entre la planta de producción y los clientes, y la logística de la producción, que corresponde a la fábrica donde se elaboran los productos. En el gráfico se muestran los dos flujos principales, tanto de materiales como de información, pero recordemos que existen contraflujos originados por la logística inversa. Entonces vamos a continuar con lo relacionado a la planeación y a la organización de la logística integral. Planeación de la logística en las empresas manufactureras. En un plan de logística se deben considerar los siguientes aspectos. El servicio al cliente. Con el servicio al cliente se pretende romper la brecha de espacio y tiempo que existe entre el productor y el consumidor, y así lograr la satisfacción integral del cliente. Lo que se pretende básicamente es acercar el consumo con la producción. Para ello se debe colocar el producto en el lugar y a la hora que el cliente lo necesita, teniendo en cuenta también aspectos fundamentales como la cantidad, la calidad, el precio, la garantía y el manejo de posibles devoluciones del producto. Estas palabras ya las habíamos mencionado en el video número 1, y la logística coloca el producto en el lugar a través del transporte. Hay cumplimiento en la hora con una buena atención al cliente. La cantidad se garantiza a través del almacenamiento de productos terminados que estén disponibles para surtir las necesidades de los clientes. La calidad se logra a través del control de calidad, pero también de los cuidados que se tengan con el producto al transportarlo y al almacenarlo. El precio debe ser un precio justo. Recuerden que uno de los fines de la logística es la optimización de costos, y si se obtienen costos mínimos, pues el precio que se debe colocar al producto debe ser justo. Y la garantía y las devoluciones son aspectos que resultan muy importantes en la atención o el servicio al cliente. Nivel y manejo de los inventarios de materiales y productos terminados. Pretende establecer el nivel adecuado que se debe tener de inventarios de materiales y de producto para satisfacer los requerimientos de la planta de producción y de la demanda de los clientes. Los inventarios resultan muy necesarios tanto en la parte de los materiales como en la parte de los productos terminados. Si una empresa no tiene reserva de materiales, pues se puede llegar a parar su planta, y si no tiene reserva de productos terminados en inventario, pues entonces se pueden dejar de atender a los clientes, o en caso de aparezcan nuevos clientes o nuevos pedidos, no se pueden atender. Entonces eso es lo que nos dice en este párrafo,
que los inventarios son importantes para satisfacer los requerimientos de la planta de producción y de la demanda de los clientes a un costo mínimo, que se debe determinar en función de los costos de ordenar las compras o la producción y de mantener almacenados los inventarios de materiales y de productos. Continuamos con la planeación de la logística en las empresas manufactureras, movimiento y almacenamiento temporal de productos en proceso. Esto forma parte de la logística de las plantas de producción. Pretende establecer los medios de transporte y almacenamiento que se utilizan para el movimiento y acumulación de las materias primas en el proceso de transformación a productos terminados. Para ello es importante tener en cuenta los diversos sistemas a utilizar en la distribución de la planta productiva de la empresa y la descripción detallada de las operaciones del proceso productivo. Básicamente, lo que nos está hablando en este párrafo es que en esta logística de la producción se deben determinar los medios con los que se va a mover las materias primas que están en transformación. Estos medios pueden ser recorridos fijos horizontales, recorridos no fijos horizontales, puede ser también transporte en alturas o pueden ser también movimientos verticales. Son como la clasificación más adecuada de los medios que se van a utilizar en la planta productiva para manejar las materias primas en transformación. Abastecimiento, distribución y transporte. Pretende determinar los medios de transporte que se utilizarán para el movimiento de materiales para la producción desde los proveedores hasta la fábrica. Igualmente los medios para el movimiento del producto terminado desde la fábrica hasta el mercado o consumidor final. La manera de mover los materiales entre el proveedor y la fábrica o de mover los productos entre la fábrica y el consumidor, los medios más comunes para esto son pues el camión, el ferrocarril, el avión y en algunos casos también el transporte por barco o por ductos, dependiendo de las diversas necesidades. En esta diapositiva precisamente tenemos los nombres de los medios que yo acabo de mencionar. Los medios hacen referencia al ferrocarril, al camión, al barco, al avión y a ductos. El barco es un transporte relativamente económico y de gran capacidad, pero de todas maneras el barco llega hasta los puertos y es posible que desde allí se tenga que movilizar la carga por otros medios, que puede ser el camión, el ferrocarril o también el avión. El avión es un medio de transporte muy rápido, pero es muy costoso. Los ductos se utilizan básicamente para productos gaseosos, para productos líquidos como el petróleo, la gasolina, el gas, etcétera. El camión es como el medio más utilizado de pronto para movilizar materiales y para movilizar productos terminados junto con el ferrocarril. Resulta importante determinar en la planeación si estos medios van a ser propios o alquilados y por tanto van a afectar a los costos de la empresa por la depreciación de los medios o por el arrendamiento o por el alquiler de los mismos. También es importante considerar los canales que se pueden utilizar para hacer llegar el producto desde las fábricas
hasta el consumidor final, teniendo en cuenta si existen o no intermediarios como agentes, mayoristas, minoristas y considerando también las instalaciones requeridas para la distribución. En cuanto a lo que hablan en este párrafo de la depreciación, es la pérdida de valor por el uso, es la pérdida de valor que puede tener el camión cada año o la pérdida de valor que puede tener el avión cada año, siempre y cuando estos medios sean propios, pertenezcan a la empresa. Porque si estos medios no pertenecen a la empresa, entonces no hay costos por depreciación, sino costos por arrendamiento de estos medios. De tal manera que la pérdida de la depreciación es la pérdida de valor por el uso, siempre y cuando los medios sean propios. Si no son propios, no hay costo de depreciación, como ya lo dije, sino costo de arrendamiento. A eso es lo que hace referencia la depreciación. También aquí nos hablan básicamente de lo que son los agentes, o nos mencionan mejor lo que son los agentes, los mayoristas y los minoristas. Los minoristas y los mayoristas son intermediarios y se caracterizan porque adquieren el título de propiedad de las mercancías, mientras que los agentes también son intermediarios pero nunca adquieren el título de propiedad de la mercancía. El agente solo es un contacto entre el productor y el mayorista o entre el productor y el minorista, pero el agente nunca compra la mercancía. El agente devenga sus ganancias de la comisión que le paga la empresa, mientras que los mayoristas y los minoristas devengan sus utilidades de vender el producto a un precio de venta mayor al costo con el cual lo adquirieron del proveedor. La otra parte que nos habla en este párrafo es de los canales de distribución. Los canales de distribución básicos son del productor al consumidor final, que es un canal de poco mercado, y si se da, el producto llega en muy buenas condiciones, pero se mueve poco mercado en este canal. Generalmente el consumidor no le compra directamente al productor, ni el productor le vende directamente al consumidor. Sin embargo, se puede dar, hay siempre excepciones, pero no es común. El segundo canal sería básicamente del productor al minorista al consumidor. Es un canal también de relativamente poco mercado, obviamente mayor al canal anterior el mercado, pero tampoco se mueve mucho mercado en este canal. El siguiente canal es del productor al mayorista, al minorista y al consumidor final. Este es el canal que mueve más mercado, y es el canal también en que el producto puede llegar en condiciones que no son las óptimas, debido a que el producto pasa por varias manos y también se encarece al pasar por el mayorista, por los minoristas, hasta llegar al consumidor final. Y el otro canal que se puede dar es del productor al agente, al mayorista, al minorista y al consumidor final. El agente, como ya dijimos, es un intermediario que no adquiere el título de propiedad de la mercancía, solamente sirve de contacto para negociar entre el productor y el mayorista generalmente. Entonces, estos son los canales de distribución tradicionales, pero existen muchos más canales, o digamos, son como los canales básicos. Operación de los centros de distribución y abastecimiento. Aquí se definen los planes de flujo de información
y de productos para que el centro pueda cumplir con su misión y a la vez pueda cumplir con la política de servicio al cliente. Estos centros de distribución y abastecimiento forman parte de las redes logísticas. En estos centros se reciben los pedidos de los clientes tramitados por diversos medios, como por ejemplo personalmente, a través de los vendedores de la empresa, por correo, teléfono, redes de computación, internet, etc. Y se generan las órdenes para consolidar la cantidad de productos pedidos, ya sea con las existencias de almacén de la planta o se ordena la producción. Esto quiere decir que cuando llegan los pedidos, lo primero que se examina es si hay la suficiente existencia en el almacén para surtir el pedido. Si no hay la suficiente existencia, entonces se requiere a la planta de producción, a ver si en la planta de producción hay acumulado ya algunos productos terminados y que estén disponibles para vender. Y si no los hay, entonces hay que ordenar la producción. Esto es lo que nos dicen en parte de este párrafo. Se tramita también toda la información relacionada con la forma de pago. Se tramitan también los despachos, el seguimiento de viaje del pedido y el manejo de las posibles devoluciones. Todas estas son funciones que se cumplen en los centros de distribución. Análogamente, esta información aplica para cuando la empresa es quien hace los pedidos de materiales para la operación de la planta de producción. Entonces, lo que están hablando acá es que tanto los materiales como los productos requieren básicamente la elaboración o la gestión de pedidos de materiales, hay que tramitarlos, o también los pedidos de producto hay que tramitarlos, y estas son funciones generalmente de los centros de distribución. Previsión en la planeación de actividades y recursos. La planeación de la logística debe prever las acciones que se van a realizar en el futuro relacionadas con las actividades claves de la cadena de suministro. Dentro de estas actividades claves tenemos el servicio al cliente, donde se debe tener en cuenta las necesidades y requerimientos del cliente y los niveles de servicio al cliente. Los niveles de servicio al cliente hacen referencia a la facilidad que se le pueda brindar para que consiga el producto cerca de donde vive. Para eso el servicio al cliente, para que se dé un buen servicio al cliente, pues la empresa debe colocar el producto en muchos puntos cerca de muchos clientes. Transporte es otra actividad que se considera clave, y aquí en el transporte se debe tener en cuenta la selección del medio: camión, ferrocarril, barco, etc. La consolidación de fletes, las rutas y la programación de vehículos. Manejo de inventarios. Entonces, en el manejo de inventarios se debe tener en cuenta las políticas de almacenamiento de productos terminados y también de materias primas. Cuánto inventario se va a mantener de materias primas y cuánto inventario se va a mantener de productos terminados.
eso se puede determinar por políticas. Por ejemplo, mantener materias primas para que la planta pueda producir durante un mes, o mantener, por ejemplo, productos terminados para que se pueda atender el cliente durante un mes si la planta no estuviera en producción. También en el manejo de inventarios hay que tener en cuenta la estimación de ventas de corto plazo, las mezclas de productos que se van a mantener en inventarios, el tamaño y localización de los puntos de almacenamiento. Flujos de información. Hacen referencia básicamente a la trazabilidad, que es la información que llevan los materiales y que luego pasa a los productos terminados. Información como por ejemplo fecha de fabricación, fecha de caducidad, composición del producto, recomendaciones, usos, etcétera. Entonces es la información que lleva implícita el producto, generalmente a través de códigos de barras. Procesamiento de pedidos. Entonces, para el procesamiento de pedidos hay que tener en cuenta la transmisión de pedido y las reglas del pedido. Como ya se dijo, este procesamiento de pedidos se debe dar tanto para materiales como para productos terminados. También se deben prever las acciones que se van a realizar en el futuro relacionadas con las actividades de apoyo de la cadena de suministro. Entonces miremos a ver cuáles son actividades de apoyo. El almacenamiento. Para el almacenamiento hay que tener en cuenta la determinación de espacios, distribución y colocación de existencias, los puntos de descarga y la configuración del almacén. También tenemos el manejo de materiales. El manejo de materiales pues se da en la logística de aprovisionamiento, también se da en la logística de las plantas de producción y también se da en la logística de la distribución, y se considera una actividad de apoyo. Acá se debe tener en cuenta la selección de equipo que se va a utilizar para el movimiento de los materiales o de los productos. Se debe tener en cuenta también el procedimiento para levantamiento de pedidos, almacenamiento y recuperación de existencias. También tenemos el proceso de compras, y en el proceso de compras se debe tener en cuenta la selección del proveedor, el momento para comprar y las cantidades a comprar. Seleccionar el proveedor es muy importante, y para eso se debe conocer y se debe visitar, se debe conocer la tecnología que utiliza para la producción, la calidad del producto, etc. El embalaje. El embalaje pues son elementos que permiten la protección del producto, especialmente durante el transporte y el almacenamiento. Para el embalaje se debe tener en cuenta el manejo, el almacenamiento, la protección para evitar pérdidas y para evitar daños. Y también se considera una actividad de apoyo la cooperación con producción. Se debe tener en cuenta cantidades adicionales y suministros para la producción. También durante la planeación debe haber una previsión de todas las actividades y todos los recursos que se necesitan. Ya hablamos de las actividades y vamos a hablar de la última actividad, que creo que es el mantenimiento de información. Entonces, este mantenimiento de información hace referencia a la recopilación,
almacenamiento, manipulación de la información, al análisis de datos y a los procedimientos de control. Y ahora vamos a considerar los recursos. Durante la etapa de planeación, en cualquier actividad que se pretenda realizar en el futuro, se deben prever los recursos necesarios. Entonces vamos a leer el párrafo. Dice: igualmente se deben prever los recursos que permitan cumplir con las actividades logísticas en las empresas, y los recursos que se requieren para esas actividades logísticas pueden ser recursos materiales, como máquinas, equipos, etcétera. Pueden ser recursos humanos o también pueden ser recursos financieros. Entonces, generalmente en el proceso de planeación siempre hay que prever actividades, recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros, en este caso los que se requieren para cumplir con la logística en las empresas. Pasamos al siguiente tema, que es la organización de la logística. Empezamos con la definición de la estructura orgánica. Se define la estructura orgánica como los medios formales que la organización o empresa usa para dividir y coordinar el trabajo. Las actividades se agrupan por su afinidad en departamentos o divisiones con diversos grados de jerarquía, autoridad, responsabilidad y todos los recursos requeridos, lo que permite tomar decisiones para desarrollar todas las actividades que permitan cumplir con la misión y lograr los objetivos de la empresa. La estructura orgánica se plasma en los organigramas. Digamos que, a manera de comparación, la estructura orgánica vendría siendo como el esqueleto de la empresa, donde se muestran todos los departamentos, todas las divisiones y todas las secciones de la empresa. Y estos departamentos y estas divisiones y estas secciones de la empresa han nacido por la agrupación de actividades afines para el trabajo. Y en cada departamento o en cada sección o en cada división se deben identificar los recursos que se necesitan: recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, y que ya habían sido identificados en la etapa de planeación. En otras palabras, en la organización lo que se hace es ordenar lo que se determinó en la planeación, o más claramente, en la organización lo que se hace es organizar todo lo que se determinó en la planeación. Y como ya dijimos, esta estructura orgánica termina plasmada en el organigrama, y en ese organigrama nosotros podemos ver los grados de autoridad y de jerarquía que tiene cada departamento, cada división, y por tanto la persona que está encargada de estos departamentos o de estas divisiones. Las estructuras orgánicas más comunes son la estructura orgánica de línea, la estructura orgánica de línea asesoría y la estructura orgánica funcional. Lo que nosotros pretendemos hacer acá es mencionar la estructura orgánica de la empresa y mirar cómo se encuentran incorporadas las actividades logísticas dentro de esa estructura. Entonces vamos a empezar por la estructura orgánica de línea. Como ejemplo, en esta estructura
se muestran las actividades de la logística dispersas en las tres principales funciones que se consideran: la función del marketing, la función de la producción y la función de las finanzas. Es decir, aquí estamos colocando un ejemplo de una empresa que tiene estructura en línea y que no tiene un departamento de logística, pero que las actividades de la logística se encuentran incorporadas dentro del marketing o dentro de la producción o dentro de las finanzas. En una estructura orgánica de línea, las funciones de marketing, producción y finanzas se pueden encontrar en el organigrama a un mismo nivel de jerarquía, todas dependiendo del gerente de la compañía. En este tipo de estructura se cumple con los principios de unidad de mando y de unidad de dirección, y el gerente coordina y facilita las relaciones entre ellas. El principio de mando hace referencia a que toda persona tiene un jefe inmediato, y es al jefe inmediato al que le debe obedecer y del que debe recibir órdenes. La unidad de dirección hace referencia a que toda persona debe tener bajo su cargo actividades que tengan la afinidad correspondiente. Entonces, a esto hacen referencia los principios de la unidad de mando y de la unidad de dirección, y lo que nos dicen aquí es que los tres departamentos tienen más o menos la misma autoridad, la misma jerarquía, y que son controlados y son dirigidos básicamente, o si no directamente, por el gerente. El gerente tiene injerencia directa sobre estos tres departamentos o estas tres funciones que se mencionan. No hay una independencia total de estos departamentos con respecto a la gerencia general. Digamos que hay una independencia mínima, pero el gerente sigue teniendo la injerencia sobre esos tres departamentos, y en esos tres departamentos se encuentran repartidas las funciones de la logística, porque en este caso o en este ejemplo que estamos colocando no hay un departamento de logística independiente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la estructura orgánica de línea. Acá tenemos las actividades del marketing, las actividades de la producción y las actividades de las finanzas. Y arriba tenemos la gerencia, y la gerencia tiene injerencia sobre los tres departamentos. Los tres departamentos tienen el mismo grado de autoridad y la misma escala jerárquica dentro de la empresa. Esto es solamente un ejemplo donde hemos considerado algunas actividades del marketing, como por ejemplo las ventas, como por ejemplo la publicidad, como por ejemplo la investigación de mercados, como por ejemplo el servicio al cliente, que tendría mucha relación con las actividades logísticas, la entrada de pedidos, que también tendría mucha relación con las actividades logísticas, el inventario de productos terminados, que también tiene relación con las actividades logísticas, y los canales de distribución, que también tienen relación con las actividades logísticas, pero se encuentran inmersas dentro de las actividades del marketing en este ejemplo que estamos desarrollando. Tenemos las actividades de producción, donde tenemos el requerimiento de activos logísticos, es decir, los activos que se requieren básicamente para la producción, pero también los activos que se requieren como materias primas. Estos activos básicamente serían unos activos
¿cómo podríamos llamarlos? Los activos básicamente son bienes, pero en este caso los activos se podrían relacionar también como inventarios de la empresa en lo relacionado con las materias primas. Entonces tiene cabida estas materias primas dentro de la clasificación de los activos que hacen los balances. Más abajo tenemos los inventarios de materiales y productos en proceso. Lo que quiere decir de pronto que en la primera línea se están refiriendo a los bienes de capital, y en la segunda línea, donde dice inventarios de materiales y productos, se pueden estar refiriendo a los bienes de consumo, pero que están clasificados como inventarios y que por tanto pueden pertenecer en el balance a los activos corrientes. También tenemos actividades de la programación de la producción, actividades relacionadas con la calidad del producto, actividades relacionadas con la compra de materiales y actividades relacionadas con el transporte de materiales. Las actividades que se presentan en este departamento de producción y que específicamente las compras y el transporte también, aunque están clasificadas en este departamento de producción, tienen relación con las actividades logísticas, y como ya dijimos, en este ejemplo no hay departamento de logística. Y tenemos las actividades de finanzas, que estarían relacionadas básicamente con el registro y procesamiento de información contable, las utilidades y el rendimiento de la inversión. Dentro de esas actividades que se muestran en las finanzas, pues no veo mucha relación con las actividades logísticas. Estructura orgánica de línea asesoría. La estructura orgánica de línea asesoría es similar, pero el gerente tiene un asesor personal que le aconseja, sugiere, recomienda. El asesor no pertenece a la línea de autoridad, por lo tanto no tiene mando. El gerente tiene autonomía para considerar o no los consejos, las sugerencias, las recomendaciones, etcétera, del asesor. A continuación vamos a mostrar un ejemplo que es el mismo ejemplo anterior, donde se consideraron las mismas actividades para el marketing, las mismas actividades para la producción, las mismas actividades para las finanzas, pero en el organigrama se muestra directamente el asesor, que es un consejero del gerente. Es una persona con mucho conocimiento, pero tiene voz, pero no tiene voto. Lo único que puede hacer es sugerir, aconsejar a la gerencia, pero la gerencia es autónoma para acatar esas recomendaciones del asesor o para no acatarlas. Eso es lo que se llama la estructura orgánica de línea asesoría, y en este caso tampoco hay un departamento de logística. Por lo tanto, las actividades que tienen relación con la logística se encuentran inmersas dentro de las actividades de marketing o dentro de las actividades de producción. Luego tenemos la estructura orgánica funcional. La estructura orgánica funcional, como ejemplo, en una empresa con una estructura orgánica funcional, la logística se incluye como una nueva área funcional, y allí se concentrarían todas las actividades logísticas. En este tipo de estructura se puede dar un trabajo cooperado entre las áreas funcionales de marketing, producción, finanzas y logística. Entonces, en este ejemplo sí ya se va a considerar un departamento de logística,
Por tanto, esas funciones de la logística que estaban dispersas en otros departamentos y que son específicamente de la logística se van a llevar al nuevo departamento de logística. En este tipo de estructura, las funciones del marketing, la producción, finanzas y logística se encuentran a un mismo nivel de jerarquía y operan coordinadamente y generalmente con muy poca o ninguna intervención del gerente para establecer la cooperación entre ellas. Mientras que en los dos ejemplos anteriores la independencia del marketing, de la producción y de las finanzas era mínima, en este tipo de estructura funcional la independencia es más grande, casi total. En lo poco que yo he estudiado sobre la parte de administración, esta estructura funcional se caracteriza porque en cada departamento funcional se coloca un especialista. Por ejemplo, en el del marketing tendríamos un especialista en marketing, en el de finanzas un especialista en finanzas, en el de producción tendríamos un especialista en producción y en el de logística tendríamos un especialista en logística. Por eso es que el gerente delega gran parte de su autoridad y de su confianza en estas personas que conocen el trabajo que van a realizar y que además tienen dentro de la estructura jerárquica de la organización el mismo nivel de autoridad. Por lo tanto, pueden hablar a nivel horizontal y pueden coordinar, pero el problema de esta estructura es que a veces se presenta dualidad de mando y también que a veces los subalternos no saben propiamente a quién obedecerle. Al frente de cada una de las funciones está un especialista del ramo: marketing, producción, logística y finanzas. Por tanto, las decisiones que se toman son muy acertadas. En este tipo de estructura se puede presentar dualidad de mando, ya que cada una de las personas que tengan a cargo una de esas funciones tiene injerencia sobre las otras y por lo tanto los principios de la unidad de mando y de dirección no se ajustan perfectamente. Aquí tenemos el ejemplo de la estructura orgánica funcional. Entonces tenemos la gerencia, tenemos las actividades de marketing, que pueden estar dirigidas por un especialista en marketing, las actividades de producción que también tienen su propio especialista, las actividades de la logística con su propio especialista y las actividades de finanzas. El señor gerente aquí les da mucha libertad a estos especialistas y estos especialistas tienen el mismo grado de jerarquía y el mismo grado de autoridad y a su vez tienen injerencia sobre sus vecinos. Entonces, acá dentro de las actividades del marketing se consideraron las ventas, la publicidad, la investigación de mercado. Dentro de las actividades de producción se considera la planeación y programación de la producción, el control de calidad, el mantenimiento y las compras. Las compras es un término que se utiliza mucho en logística, sin embargo se dice que las compras es una función que corresponde al departamento de producción y no al departamento de logística, que hay cooperación del departamento de producción con el departamento de logística para que el departamento de logística pueda hacer el abastecimiento o el aprovisionamiento de los materiales o de las materias primas. Dentro de las actividades de la logística tenemos gestión de inversión en activos, la gestión de almacenes e inventarios, el procesamiento de pedidos, el servicio al cliente, el transporte, el embalaje, etcétera. Y dentro de las actividades de finanzas siguen las mismas que habíamos visto en los dos ejemplos anteriores,
que es registro y procesamiento de información, básicamente información contable, la determinación de utilidades, el rendimiento de la inversión, etcétera. Entonces, en esta estructura de tipo funcional ya figura un nuevo departamento o una nueva función, que es la logística, y en este departamento se recogieron todas las actividades que están relacionadas con la logística y que en los dos ejemplos anteriores estaban dispersas entre las actividades de marketing, las actividades de producción y las actividades de finanzas. Actividades específicas y conjuntas de producción, logística y marketing en las empresas. A continuación se muestran las principales actividades que corresponderían a los departamentos de producción, comercialización y logística, suponiendo que entre las funciones de este último se hayan incluido todas las actividades que guardan relación con el transporte y el almacenamiento de productos y que estaban más o menos repartidas entre los dos primeros departamentos. Entonces, actividades específicas de la producción. En el área de producción se incluyen las actividades específicas relacionadas con la elaboración del producto. Tenemos la operación de la planta productiva, el manejo de materiales en los procesos de transformación, el control de calidad, el mantenimiento, básicamente. Ahora tenemos las actividades específicas de la logística. En el área de la logística se incluyen las actividades específicas relacionadas con el flujo de materiales desde los proveedores y de los productos hacia los clientes. Entonces aquí tenemos transporte, almacenamiento, control de inventarios y la manutención. Por manutención se entiende el conjunto de operaciones de almacenaje, manipulación y aprovisionamiento de materias primas, productos, etcétera, en un recinto industrial. Actividades específicas del marketing. En el área del marketing se incluyen las actividades específicas relacionadas con la comercialización del producto. Entonces tenemos la promoción, la investigación de mercados, la mezcla de productos, los precios. Intersección de las actividades de producción y logística, es decir, aquellas actividades que tienen injerencia tanto en el departamento de producción como en el departamento de logística. La planificación del producto, la localización de la planta, las compras, básicamente esas. Miremoslas nuevamente: la planificación del producto, la localización de la planta y las compras. Y ahora tenemos la intersección de las actividades de la logística y del marketing. Es decir, son actividades que tienen injerencia tanto en el departamento de logística como en el de marketing, y están el nivel de servicio al cliente, el embalaje, los canales de distribución y el flujo de información. Con esto hemos terminado lo correspondiente a la etapa, o a la etapa no, sino a la planeación y la organización de la logística integral. En el próximo video estaremos hablando de un tema muy importante, que es el control en la logística integral. Muchas gracias por la atención prestada y por la paciencia que ustedes me tienen en estos videos. Les deseo un resto de día muy feliz
Hasta pronto y los espero en el video número 3 en el que estaremos hablando del control de la logística integral. Hasta pronto.